Que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Una vez más les doy la bienvenida a Crosspoint Español ya en este último día del mes de febrero. Mañana es marzo. Y antes de seguir, yo quisiera tener una conversación personal con todos ustedes que han estado orando porque el verano llegue temprano. Háganme el favor, a usted no le va a estar con nosotros 11 meses del año aquí. Y el problema aquí no es solo el calor, es la humedad. A nosotros los gorditos nos hace falta ese frito, ese mes de frito. Concédamelo, por favor. Dejen de orar. Déjennos vivir en paz. A los que están con nosotros en esta mañana, gracias por traer la iglesia a esta facilidad. Y a los que nos están viendo a través de la transmisión por Facebook Live, muchas gracias por estar en sintonía. Cuando nos visitan, queremos conocerle en persona. Absolutamente. Todos los que están aquí también le quieren conocer. Hoy continuamos nuestra 8ª semana de la serie Siguiendo Juntos a Jesús. Esta serie está basada en el Evangelio de Marcos. Como he mencionado antes, lo que distingue este Evangelio en particular es que aquí podemos ver a Jesús revelándose, no particularmente en su majestad, sino que lo vemos revelándose y trayendo el reino de Dios a través de actos de servicio. Un rey trayendo su reino, sirviendo. No pasemos por alto el hecho de que Jesús, siendo Dios mismo hecho hombre, no hay nadie que mande más que Él. Y esto lo vemos evidenciado a través de las señales que vemos aquí en el libro. Él avanza el reino de Dios sirviendo a los pecadores que vino a salvar, de los cuales ¿cuántos se lo merecían? Yo los invito a que por favor noten ese contraste entre la naturaleza majestuosa de Jesús y el corazón manso y humilde con que vino a este mundo. Noten eso porque ese contraste se va a ver, va a manifestarse de una manera mucho más intensa en el pasaje que nos toca considerar en esta mañana, porque el pasaje de hoy no nos presenta a ese Jesús flaquito, pálido, como dicen en Puerto Rico, hincho y hippie, que nos presenta la sociedad. Si buscamos nuestras Biblias en Marcos 4, comenzando en el verso 35. Marcos 4, 35, vamos a comenzar ahí. Vamos a ver que este evangelio, dentro de ese estilo dinámico que ya hemos visto que tiene, lo que nos va a mostrar es un Mesías indomable. Si ustedes recuerdan el domingo pasado, cómo la multitud seguía acosando a Jesús y él tuvo que predicarles, terminó predicándoles desde un barco. Ellos en la orilla y él en un barco. Desde ahí, él comparte la parábola del sembrador y pues cuando la muchedumbre se va, Jesús le explica el significado de las parábolas a los que se habían quedado y también comparte otras parábolas más. Pues aquí estamos todavía en ese mismo día, en el atardecer de ese mismo día, otro día de trabajo duro, predicándole a las multitudes que venían, exigiéndole milagros, exigiéndole servicios. Y como yo les digo una y otra vez, Jesús experimentó su humanidad completamente. Él no hizo trampa. Como Jesús no hizo trampa, la consecuencia de mucho ministerio y poco descanso es estar cansado. Es en este punto donde encontramos a Jesús en la narrativa, pero antes que leamos juntos los eventos en este pasaje, pues quisiera invitarlos a orar conmigo. Señor, te necesitamos en esta mañana. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por el regalo que tenemos en tu palabra y por lo que tú nos enseñas a través de ella. Gracias, Señor, porque en esta palabra encontramos a tu Hijo, a Cristo, un Cristo sin comparación, un Cristo glorioso, un Jesús a quien se le someten los vientos, un Jesús a quien se le somete aún el mundo y todos los ejércitos de la oscuridad. No hay duda ni por un segundo de quién es que manda. Y te pedimos, Señor, en este pasaje que vamos a ver, que esto nos dé un corazón humilde a nosotros. Un corazón que se dé cuenta de quién eres tú.
un corazón que se dé cuenta de las consecuencias del mal y un corazón que confía en que tú estás por sobre todas estas cosas, sin importar cuán desesperante se vea la situación, porque a menudo encontramos eso en este mundo y nos desanima. Pero Señor, ayúdanos a mirar hacia arriba y poner nuestra mirada en ti, el creador de todo y a quien se somete todo. Pedimos que tu Espíritu nos muestre a ese Jesús. Lo pedimos en su poderoso nombre. Amén. En Crosspoint Español nosotros llamamos a nuestro servicio del domingo servicio de celebración. Lo llamamos de esa manera en particular porque es apropiado que nosotros tengamos una actitud de celebración cuando nosotros consideramos lo que Dios ha hecho por nosotros y cuando nosotros consideramos lo que Jesús pagó. Pero en medio de este servicio de celebración es esencial que también aprendamos quién es Dios y cómo es su naturaleza. O sea que esta celebración envuelve nuestros corazones, y no tengo miedo de decirlo, envuelve nuestras emociones, pero también envuelve nuestras mentes. Tiene que envolver nuestras mentes. No podemos divorciar nuestro amor a Dios de nuestro conocimiento de Dios. Porque este tipo de conocimiento que usted adquiere aquí el domingo por la mañana es el conocimiento que determina cómo usted va a reaccionar mañana por la mañana cuando tenga que salir a trabajar. Cuando esté en el parking del trabajo y no quiera salir. Yo también lo hice, no te preocupes. Ese conocimiento que usted adquiere aquí el domingo por la mañana es el conocimiento que determina cómo usted va a reaccionar miércoles a las 12:30 de la tarde si lo despiden inesperadamente de ese mismo trabajo, como me pasó a mí hace 10 años. Wow. 9. Ese conocimiento que usted adquiere aquí domingo por la mañana es lo que va a determinar cómo usted va a reaccionar jueves por la tarde si el doctor le da ese diagnóstico que usted le había pedido a Dios que no le diera. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero todas esas cosas también le pasan a los cristianos. ¿O usted creía que los cristianos andamos así con un campo de fuerza que nos protege de todo eso? Dentro de una burbuja. La pregunta no es si el día difícil va a llegar, la pregunta es cuándo. Cuando el día difícil llegue, ¿cómo vamos a reaccionar? Y esa reacción que tengamos, ¿qué le va a comunicar al mundo? Que a pesar de que somos humanos, dejamos nuestras ansiedades a los pies de Dios. No estoy hablando de una ansiedad de que todo está bien y que niega la realidad. No. Que le estamos comunicando al mundo que a pesar de nuestras ansiedades y de nuestras incertidumbres, dejamos eso a los pies de Dios. O vamos a reaccionar de maneras completamente desconectadas de esa fe que profesamos tener. En esta mañana les propongo que la manera en la cual nosotros respondamos a la adversidad, en la cual respondamos a las malas noticias, en la cual respondamos al desastre, todo eso depende directamente del concepto que nosotros tengamos de Dios y de su naturaleza. Y en los dos relatos que vamos a cubrir en esta mañana, Dios en su palabra nos va a mostrar un Jesús más poderoso que cualquier adversidad o cualquier peligro que nos pueda amenazar. Ojalá no hubieras dicho amén. Porque también este pasaje nos muestra la reacción. No, te estoy molestando. Este pasaje también nos muestra la reacción que tiene el ser humano cuando tiene ese encuentro con Jesús y ve que eres más grande que todas esas situaciones, pero como que, espérate, este Jesús no es de un tamaño que yo puedo manejar. Se da cuenta que el poder de Jesús es mayor de lo que se imagina, se da cuenta que el poder de Jesús sobrepasa nuestra zona de comodidad y se da cuenta que Jesús es alguien que nosotros no podemos controlar. Así que cuando usted vea esas reacciones en el pasaje de hoy, yo le exhorto pues que usted se mire en el espejo, que para esto es que está la palabra del Señor, para que todos hagamos eso. Y que nos preguntemos, si yo estuviera en esta posición, si Jesús se me apareciera hoy y yo pudiera presenciar una manifestación similar de su poder,
¿Cómo reaccionaría yo a Jesús hoy en día? ¿Cuál sería mi reacción? Es bueno que podamos responder a esa pregunta porque, por ejemplo, los que niegan la existencia de Dios, ellos dicen que nosotros los cristianos nos inventamos un amiguito imaginario para poder dormir por las noches. Muchos ateos afirman que tanto Dios como la religión fueron construidos, fueron inventados para satisfacer necesidades psicológicas profundas, para que nosotros pudiéramos vencer nuestros temores a las cosas que no podemos controlar, a las cosas que no podemos explicar, a los fenómenos naturales que no podemos controlar. ¿Cuántos de ustedes vinieron aquí desde María? Y usted sabe cómo se siente la falta de control. No sé si algunos de ustedes experimentaron a Andrew en Miami. ¿Cómo se siente estar completamente fuera de control? Bueno, aquí los invito a ver lo que la Biblia nos presenta en este primer encuentro de Jesús versus la tormenta. Como les dije, comenzando en Marcos 4:35, encontramos a Jesús después de pasar el día predicando a las multitudes desde un barco a la orilla del mar de Galilea. Y el verso 35 nos dice, ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Este mar de Galilea, en verdad es un lago grande. Y tiene una profundidad promedio de 85 pies, es un lago profundo. Se le llama un mar porque se comporta como un mar de muchas maneras, incluyendo entre esas maneras las tormentas que se forman ahí, tormentas violentas. Aquí Jesús pide que naveguen al otro lado de ese lago y los versos 36 y 37 nos dicen, despidiendo a la multitud lo llevaron y con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Y para que tengan una idea de dónde ellos se encontraban, les voy a mostrar ahora un mapa en pantalla que incluye el mar de Galilea. Y la flecha muestra la ciudad de Capernaum. Probablemente fue desde la costa de esa ciudad que ellos zarparon. Pues en algún punto mar adentro es que los atrapa esa tormenta. Ese tipo de tormentas se dan en los grandes lagos aquí en los Estados Unidos. Una tormenta que una vez estaba mar adentro amenazaba con hundirnos en un lago profundo. Pues si usted ha estado siguiendo esta serie, usted sabe que en este punto yo lo he estado diciendo una y otra vez, Jesús en su humanidad, Él está experimentando esa combinación que muchos de nosotros conocemos. Mucho trabajo, poco descanso. Por esa razón yo creo que se puede comprender que en ese momento en que por fin tiene la oportunidad de descansar mientras ellos están navegando al otro lado, Él se aprovecha de esa oportunidad, se queda profundamente dormido aún en medio de esa tormenta. Dice el principio del verso 38 que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Para mí esto no es difícil de creer. Yo le pregunto, ¿quiénes de ustedes conocen a alguien que tiene esa misma capacidad de seguir durmiendo aunque afuera esté pasando el fin del mundo? Si usted no levantó la mano, probablemente porque usted es esa persona que puede seguir durmiendo aunque afuera esté pasando el fin del mundo. Pues en ese momento los que estaban en el barco no recordaban quién era ese Jesús que estaba con ellos. No recordaban todos los milagros que había hecho. Tampoco estaban en el ánimo de comprender lo cansado que él estaba. El resto del verso 38 dice que entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Estamos por morirnos y a ti no te importa. No sé, el tono está como un poquitito atrevido. Si me pregunta a mí. Sin embargo, esa es una de nuestras posibles reacciones cuando la vida se nos vira al revés.
yo creo que venimos ante el Señor con la misma actitud. Quizás no usamos esas mismas palabras, el corazoncito es igual. Nos damos cuenta de la situación difícil en que nos encontramos. Nosotros miramos a nuestro alrededor. Nosotros notamos que el bote se nos está hundiendo. Y cuando vemos que Dios no está respondiendo con la prontitud que nosotros creemos que Él debe estar respondiendo, pues se nos olvida todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Se nos olvida cómo Él ha provisto nuestras necesidades. Se nos olvida cómo Él nos ha restaurado de las malas decisiones que hemos tomado en el pasado. Amén. ¿Quién dice amén? Yo digo amén. Se nos olvida cómo Él ha preservado nuestras vidas hasta este momento y lo acusamos de igual manera. ¿No te importa lo que me está pasando? Nosotros decidimos que ese mismo Jesús que creó el universo entero a través del poder de su palabra, de alguna manera ahora mismo no está prestando atención a mi situación. Que ese mismo Jesús que se dejó torturar y matar para que yo pudiera ser perdonado de todos mis pecados pasados, presentes y futuros, ahora de pronto no le importa mi vida. Yo he hecho eso. Y cuando a usted le toca pasar por adversidad, ¿cómo reacciona usted? ¿Cuál es su reacción? Somos humanos. Yo no espero que usted tenga la sonrisa esa. La sonrisa. Estoy pensando en 3,000 ejemplos que no debo usar aquí desde el púlpito de personas en específico, pero el Espíritu Santo me hace. No. La sonrisa plástica. Exacto. De personas en el Congreso. No. Ya, está bueno. No estoy diciendo que tengamos esa sonrisa plástica. Diego, no me estás ayudando en este momento. No es que tengamos esa sonrisa plástica puesta. Nuestro sufrimiento está mezclado con esperanza. Eso honra al Señor. ¿Reaccionamos así o nos abandonamos a la desesperación comportándonos prácticamente como ateos, como si Dios no existiera? La manera en que reaccionamos a estos momentos difíciles deja ver el estado de nuestros corazones y deja ver lo que nosotros realmente creemos a fondo. Pues cuando Jesús ve la situación de los corazones de los que estaban con él en la embarcación, pues Jesús reacciona con un regaño doble. El primer regaño está en el verso 39. Jesús se levantó, reprendió al viento. Primero regaña al viento. Y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. De una tormenta que amenazaba con hundir al barco, se calmó todo completamente. Esto es único. Jesús aquí le habla directamente a los elementos. Jesús tiene la autoridad para hablar con los elementos y los elementos tienen que obedecer. ¿Usted sabe por qué? Porque como dije anteriormente, el universo fue creado por el poder de la palabra de Dios. Juan 1 nos dice que en el principio era el verbo. El griego le dice el logos, la palabra. Que el verbo estaba con Dios, que el verbo era Dios. Y después nos dice que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y de la misma manera que los elementos tienen que obedecer cuando Jesús habla,
No hay situación, no hay circunstancia que nosotros estemos enfrentando en esta vida que no esté 100% sujeta al poder absoluto de nuestro Salvador. Aún esa misma situación que estás pensando ahora mismo, que te estás preguntando cómo yo voy a bregar con esto. Ese es el Dios que invocamos. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que te ha prometido que nunca te va a dejar y que nunca te va a abandonar. Ese es el Dios detrás de quien nos escondemos cada día de nuestras vidas. Ese es Jesús, la roca eterna. Este es el Jesús que te invita hoy a tener una relación personal con Él. Alábalo en esta mañana. Si me permiten este momentito pentecostal. Las raíces son difíciles de perder. Es precisamente por esta razón que Jesús les responde a los que estaban en el bote con él con este segundo regaño en el verso 40. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Ahora, si los ateos tienen razón, si nosotros nos inventamos el concepto de Dios para vencer nuestros temores a las cosas que no podemos explicar, pues entonces se supone que aquí todos se alegren porque Jesús calmó la tormenta y que todos se agarren de la mano y canten una canción y bailen juntos, ¿verdad? Y corren los créditos y se acabó, ¿verdad? El problema es que el verso 41 nos dice que la reacción de ellos es que se llenaron de gran temor. Y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? En este punto los que estaban con Jesús, incluyendo los discípulos, al poder ver brevemente el poder de Jesús, ellos se dan cuenta de que verdaderamente después de todo el tiempo que habían pasado con Él, en verdad ellos no sabían quién Él era. ¿Quién es este? ¿Cuán íntimamente conoces tú a este Dios que tú dices que adoras? ¿Cuán bien lo conoces? Todos lo podemos conocer aquí. En este caso, los discípulos no sintieron paz en la tormenta, porque se dieron cuenta de que estaban dentro del bote junto con alguien que era mucho más temible que la misma tormenta. Pero otra cosa que alegan los que niegan la existencia de Dios es que nosotros nos inventamos el concepto de Dios para vencer nuestros temores, no solo a los fenómenos, sino también a las personas que no podemos controlar. Y ahora, pasando al capítulo 5, vamos a considerar lo que la Biblia nos presenta en el segundo encuentro, Jesús versus los demonios. Después que Jesús calma la tormenta, ellos siguen navegando. Y dice el capítulo 5, verso 1, que llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. En el mapa que vamos a ver ahora mismo en pantalla, la línea roja entrecortada en el medio del mar de Galilea nos muestra una de las posibles rutas de navegación que el bote pudo haber tomado, porque algunos manuscritos dicen que fue en tierra de los Gadarenos, otros manuscritos dicen que fue en la tierra de los Gergeseos, pero vamos a decir que eso es una de las posibles rutas de navegación. Tan pronto ellos llegan a la orilla, al otro lado, nos damos cuenta que ese destino, el que Jesús les pida que los lleve al otro lado, eso no fue por casualidad, eso no fue por antojo, sino que Jesús tenía en mente llegar a este punto para poder servir a un hombre en específico. Un hombre bajo una necesidad que ni usted ni yo nos podemos imaginar. Verso 2. Versos 2 y 3. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, un hombre poseído, que tenía su morada entre los sepulcros. O sea que él vivía en medio del cementerio. Él vivía ahí.
Y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas. Pues atar a la gente peligrosa con cadenas era el único cuidado psiquiátrico que se ofrecía en ese tiempo. Pero como podemos ver, el problema de este hombre no era mucho más que solamente salud mental. Este era un caso claro de posesión demoníaca. Dice el verso 4 que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y eso es porque el mal no puede ser reprimido a través de intentos humanos. Nosotros tratamos, pero la verdad es que el mal en nuestro mundo es reprimido por la gracia del Señor. Martín Lutero, el reformador, él escribió un himno en el siglo XVI titulado Castillo fuerte es nuestro Dios. Y aquí la letra traducida del alemán al español nos describe correctamente el problema que nosotros tenemos si tratamos de luchar en contra de nuestro enemigo sin la ayuda de Dios. Se los voy a leer. Dice, con furia y con afán, acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Así lo dijo Lutero, cual Satán no hay en la tierra. A la hora de usted enfrentarse a un enemigo, no va a enfrentarse a uno mayor. Nuestro valor es nada aquí. Con él todo es perdido. Y el resultado de la influencia del enemigo es que tarde o temprano, de manera sutil o de manera obvia, el plan del enemigo es destruir nuestras vidas. El enemigo nos engaña diciéndonos que él quiere que nuestras vidas florezcan, que nosotros verdaderamente experimentemos aquello para lo cual nacimos, pero entonces a lo último arruina nuestras vidas. Ya sea a través de rechazar la sabiduría de Dios, que es de la manera que engaña a la mayoría de la gente, o a través de una posesión demoníaca. Una persona que está bajo influencia del enemigo nunca termina siendo feliz, nunca termina siendo empoderada, nunca termina siendo autorrealizada, sino que siempre terminan de una manera o de otra en un camino de destruirse a sí mismos como este hombre. El enemigo te quiere destruir. El enemigo que te está tratando de atraer de una manera tan difícil de resistir, está escondiendo la cuchilla detrás de la espalda. Como vemos, este era el caso del hombre en el verso 5. Dice, siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Consideren la vida de este hombre. De día y de noche, gritando en medio del cementerio, cortándose. Pero cuando el mundo de la oscuridad se encuentra con el que creó el universo por el poder de su palabra, no hay competencia. No hay comparación. Los espíritus inmundos no tienen más remedio que, igual que los elementos, someterse a lo que Dios ordene. El verso 6 dice que este hombre, 6, 7 y 8, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Una vez más, los demonios conociendo mejor a Jesús que los mismos religiosos de entonces. Los demonios teniendo mejor cristología que los fariseos. Y también tratando de dominar la situación. Te imploro por Dios que no me atormentes. Jesús estaba atormentando al demonio. Porque Jesús le decía, sal del hombre,
espíritu inmundo. Los demonios pueden atormentar a los seres humanos, pero Jesús solito atormenta el mundo entero de los demonios. Aquí no lo dice. Yo me pregunto. Yo estoy aventurándome extrabíblicamente, así que tómelo con toda la sal que necesite. Este es Miguel Medina hablando. Yo me pregunto si este hombre salió corriendo al encuentro de Jesús, porque Jesús desde el bote ya había empezado a atormentar ese demonio. Jesús no tiene que estar ahí. De la misma manera que Jesús dijo la palabra y sanó remotamente, el Señor también remotamente puede liberar a la gente. Y ya remotamente esa persona estaba siendo atormentada y el Señor lo llamó a que se encontrara con él en ese punto. Me lo imagino diciéndole, mira, se te acabó tu tiempo en este hombre, ven y encuéntrame aquí, hasta que llegaste. Y de hecho, no era solo un demonio. El verso 9 nos dice, ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Legión era una de las designaciones que tenían las brigadas de los ejércitos romanos, un grupo de soldados romanos. Y pues por supuesto, era un grupo. Un hombre puede ser poseído por una multitud de demonios. Procese lo que dice la Biblia. Pero cada uno de ellos, no importa cuántos sean, 1,000, 5,000, 10,000, cada uno de ellos tiene que someterse a Jesús. Porque el verso 10 dice que la legión le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Es bien interesante. Estos son los pequeños vistazos que la Biblia nos da al mundo espiritual. Cosas que no son inventadas por Hollywood, cosas que no son inventadas por personas que usted ve en Facebook hablando que no saben nada de la Biblia. Lo que la Biblia sí nos da. Al parecer, una de las cosas que hace el Señor cuando libera a alguien es que lo saca de la tierra. Presta atención a esta sección. Había allí una gran manada de cerdos, en el verso 11, paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos y la manada, unos 2,000 cerdos, se precipitó por un despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Imagínese eso. 2,000 cerdos poseídos por el demonio corriendo a suicidarse. Eso tiene que haber sido tan impresionante. Por un momento, use su imaginación y transpórtese esa situación. Verso 14. Los que cuidaban los cerdos huyeron. No, yo me imagino a ellos diciéndoselo a los dueños. Ya no tenemos cerdos. ¿Por qué? Se ahogaron. ¿Pero cómo se ahogaron? Se tiraron por un risco. Ok. Estás botado, número 1. Dice, verso 14. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Yo no me puedo imaginar la impresión de ver 2,000 cerdos suicidarse. Y después llegar y ver 2,000 cerdos muertos flotando en el mar. Perdone, estoy siendo gráfico, pero trate de imaginar la situación. Este relato nos comunica 2 cosas adicionales que quiero mencionar. Y esto es a lo que yo creo. Número 1, los demonios solo pueden expresarse en seres con vida. Los demonios no le pidieron a Jesús, mándanos a esas piedras, mándanos a ese muñeco, mándanos a esa casa para que la embrujemos.
Todo eso es Hollywood. Todo eso son cuentos. Cuando le digan que hay juguetes poseídos, cuando le digan que hay peluches de pitufos poseídos, eso no tiene precedente bíblico. Eso es ver demasiadas películas de terror. Los demonios necesitan cuerpos vivos. Número 2. Y aquí necesito algo por encima para las chinches que me van a caer. Jesús muestra cuando Él envía a los demonios a los cerdos que la raza humana sobre la cual Él puso su imagen, que Él los valora más que el mundo animal. Es importante que sepamos esto en este mundo donde alguien sale a pasear los perros de una celebridad, le disparan al que estaba paseando esos perros, le roban los perros y la celebridad ofrece $500,000 no para hacerle justicia al ser humano que fue agredido, sino para que le devuelvan los perros. Pero seguimos. Volviendo al tema. Este hombre que tenía al pueblo aterrorizado fue liberado por Jesús. El pueblo pudo experimentar obviamente a este hombre en medio de su posesión y de su locura. Lo tuvieron que encadenar y a pesar de eso él rompía las cadenas y terminó vagando en los sepulcros. Así que después de eso lo pueden ver liberado de todo eso. Así que si en verdad nos inventamos el concepto de Dios para vencer nuestros temores a las personas que no podemos controlar, pues se supone que aquí estén todos felices, ¿verdad? Y que una vez más, como el final de un musical, que se agarren todos de la mano y terminen en un número musical y salgan los créditos. Amén. Verso 15. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión. Y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Yo no sé por qué la gente reaccionó de esa manera. No sé si la motivación era por el terror de lo que había pasado. Imagínense ese incidente. Yo no sé si era porque estaban enojados por el impacto que había tenido la pérdida de 2,000 cerdos en la economía local. Otra posibilidad. Lo que sí sabemos es que estaban ante la presencia de un Jesús que era más temible que los mismos demonios. Y pues esto responde a la pregunta que planteamos al principio. Si nosotros aquí en el siglo XXI tuviéramos un encuentro similar con Jesús y nuestros ojos fueran abiertos para que pudiéramos apreciar de igual manera su poder y su santidad, ¿cómo reaccionaríamos? Igualito. Con el mismo terror. ¿Sabe por qué? Por lo que quien en vida fuera el teólogo R.C. Sproul llamaba el trauma de la santidad. Aquí lo voy a citar, no va a estar en pantalla. Dice, en la Escritura existe un patrón en las respuestas humanas a la presencia de Dios. Y pareciera que mientras más justa es descrita la persona, o mientras más cuenta se da de la situación, más temblará cuando entra en la inmediata presencia de Dios. Considere Habacuc, Isaías, Gedeón, Juan.
Tanta gente que dice, a mí se me ha aparecido Dios. Y yo, pues, ¿caíste muerto? No, bueno, pues no sé. Porque el poder y la santidad de Dios dejan ver que nosotros no somos más que criaturas dependientes que encima de eso han pecado en contra de Él. Y sabes que tú tienes una cita pendiente con Él. Si tú estás aquí adentro y estás respirando, tú tienes una cita pendiente con Él. Y si tú tienes una cita pendiente con Él sin nadie que abogue por tu caso, pues hace sentido que estés preocupado. El miedo hace sentido. En el libro del autor C.S. Lewis, titulado El león, la bruja y el armario, todos los personajes están llenos de símbolos. Y el personaje principal, el león Aslan, es símbolo de Jesús. En esta sesión que les voy a leer para cerrar, hay dos niñas que están hablando con personajes de animales que hablan. Y expresan su ansiedad porque están a punto de conocer a este león Aslan en persona. El castor les dice a las niñas, cuando Aslan aparezca, el mal se trocará en bien. Ante el sonido de su rugido, las penas desaparecerán. Cuando descubra sus dientes, el invierno encontrará su muerte. Y cuando agite su melena, tendremos nuevamente primavera. Entenderán todo cuando lo vean, concluyó el castor. Preguntó Lucía, pero lo veremos. Para eso los traje aquí. Los voy a guiar hasta el lugar a donde se encontrarán con él. ¿Es un hombre?, preguntó Lucía. Aslan, un hombre, exclamó el castor con voz severa. Ciertamente no. Ya les dije que es el rey del bosque y el hijo del gran emperador más allá de los mares. ¿No saben quién es el rey de los animales? Aslan es un león, el gran león. ¡Oh!, exclamó Susana, otra de las niñas. Pensé que era un hombre. Y él, ¿se puede confiar en él? Creo que me sentiré bastante nerviosa al conocer a un león. Así será, queridita, dijo la señora Castora. Eso es lo normal. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente tonto. Entonces es peligroso, dijo Lucía. Peligroso, dijo el castor. ¿No oyeron lo que les dijo la señora Castora? Por supuesto que es peligroso. Pero es bueno. Es el rey, se los aseguro. De igual manera, nuestro Señor, quizás no lo dicen mucho por ahí, pero nuestro Señor es peligroso. Pero es bueno. Él es rey. Por eso, ¿cuál es la actitud apropiada ante el Dios que mora en luz inaccesible? Mateo 5 nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Así es como nos acercamos ante el Señor. Para tener acceso a la misericordia de Dios, tenemos que saber que eso está reservado no para los que se sienten moralmente superiores a los demás, sino para los que se dan cuenta que no pueden, nunca van a poder ser lo suficientemente buenos como para merecer ese reino de Dios. Y la única opción que tenemos es llegar de rodillas ante Dios y rogarle que tenga misericordia de nosotros. Eso es pobreza de espíritu. Así que en este momento, la persona que llega ante el Señor con pobreza de espíritu, esa persona experimenta lo que en 2 de Corintios 7 se presenta como la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. La tristeza que produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Así que en este momento quisiera llamarlos a que tengan ese mismo corazón mientras nos preparamos para participar en el sacramento de la comunión. Voy a llamar al equipo de adoración para que tome su lugar.